Si uno se entretiene una noche estrellada a mirar hacia arriba, se hace preguntas fundamentales. Y quizás es que en el universo buscamos respuesta a nuestros orígenes. No solamente del universo en sí mismo, sino de nosotros mismos. En el universo tenemos la respuesta también a la vida. De manera que es el lugar en donde podemos intentar buscar respuestas a esas preguntas trascendentales. La vida de investigador a mí me gusta porque aunque tiene todas las cosas tremendas que tiene y duras, siempre hay algo nuevo y siempre hay algo sorprendente y yo no me aburro nunca. Egunon. Y sé que lo que voy a estar leyendo y lo que me van a estar contando 10 años a vista de aquí, no me lo puedo ni imaginar ahora. Siempre es más sorprendente cómo las cosas son de verdad, en lo poco que aciertas a comprenderlas o que otros las han comprendido. Siempre es mucho más interesante y más sorprendente de lo que te hubieras pensado que era. Cuando se habla de cáncer son más de 200 enfermedades distintas porque todos los tipos celulares de nuestro cuerpo tienen esa capacidad de malignizarse y cada cual tiene un comportamiento distinto. Incluso en cada individuo tienen un comportamiento diferente. Pero la posible cura que pueden tener yo creo que serán con terapias combinadas. Es decir, intentar acabar con las diferentes estrategias que tiene el tumor para avanzar. ¿Quién se puede permitir el lujo? O sea, ¿quién puede tener la suficiente producción para que todos y cada uno de nosotros coma productos orgánicos? No podríamos, o sea, sería carísimo. Entonces, ¿quién está dispuesto a pagar ese precio? ¿Quién diría, no, o sea, yo ahora voy a comer en lugar de 3 veces al día una, porque sé que no va a haber comida para todos en plan orgánico? No podemos vivir en una sociedad que no se pregunte qué es lo que ocurre alrededor de nosotros. Sería una sociedad tremendamente vacía y tremendamente inútil, en mi opinión. Estamos en una sociedad que más y más no puede vivir sin avances en la electrónica, sin soluciones químicas para la alimentación, para la higiene, para la producción de residuos. Es cada vez más importante la relación entre la sociedad y la ciencia y, sorprendentemente, una parte de esa sociedad no le interesa o no quiere oír hablar de ello. Innovar es repensar cómo hacemos las cosas y para qué las hacemos. Que lo importante no es solo la productividad, la calidad del producto final, sino que todo eso se combine con un mínimo consumo de recursos energéticos y materiales. Es como si al coste económico de cualquier proceso productivo le añadiéramos el coste medioambiental. El recuerdo más antiguo que tengo, digamos, de los inicios de una cierta vocación científica, aconteció viendo un programa en la televisión de meteorología, en donde veía que gente en sus hogares, en sus domicilios, pues tomando medidas de temperatura, tomando medidas de la cantidad de agua que se precipitaba, pues contribuían al Instituto Nacional de Meteorología, y luego el meteorólogo más famoso de la época, que presentaba la predicción meteorológica en los telediarios, que era Mariano Medina, pues utilizaba estos datos. Él decía que los utilizaba para sus investigaciones. Y entonces a mí pues se me ocurrió también coger un termómetro que teníamos en casa, coger un embudo que teníamos pues para echar el aceite, poner una botella y empezar a medir la precipitación. Y así empecé a tomar mis primeras notas.
Pero qué duda cabe que cuando mi padre me regaló con 16 años, creo que fue, unos prismáticos, los dirigí hacia la Luna, vi los cráteres lunares, los dirigí hacia las estrellas y veía que en aquel entonces Bilbao no estaba tan contaminado y veía tal cantidad de estrellas que inmediatamente empecé a catalogarlas, a dibujarlas, a hacer mapas, a dibujar los cráteres y yo creo que ahí se inició todo el proceso. Yo creo que de niño, las primeras nociones que tengo acerca de mi vocación, creo que quería ser médico. Bueno, no es que crea, te lo dirá mucha gente. Bueno, Iker desde pequeño quería ser médico, incluso mis amigos, mis padres. Yo quería ser médico. Hubo una película que me impactó muchísimo, Despertares. Un médico, pero si nos acordamos un poco, si hacemos un poco memoria de aquella película, incluso aquel médico no era un médico a la usanza de los médicos de por aquí, era un médico investigador que tenía un perfil más de investigador que de clínico. Y yo creo que en el fondo subyacía ese científico vocacional que tenía dentro, pero quería ser médico. Me preparé, hice la selectividad y me quedé a las puertas. Me quedaba un poquito, pero bueno, pues dije, lo vuelvo a preparar y al año siguiente me lo saco. Pero mientras tanto, ¿qué hago? Pues me matriculé en biología. Me matriculé en biología, empecé a hacer la carrera y yo creo que descubrí en realidad mi vocación. A mí me apasiona hacer investigación porque siempre estoy buscando lo que se le llama el momento ajá, que pasa muy pocas veces. Pero cuando ese momento ajá pasa, que quiere decir que había algo que no entendías y de pronto, por alguna razón misteriosa, te parece que lo entiendes, ¿no? Basta que te parezca que lo entiendes. Y eso realmente es una cosa que da un gusto, que solo por eso merece pasarse 10 años sin tener un momento ajá y tener uno. Porque se suelen tener, yo creo, de los buenos, muy pocos en la vida. Zesan duzu bilerako gauza dauzkagula? Ez, juginala Euskampuseko. Heráclito, Venga, Heráclito. Horrekin hasiko gara? Bai. Lehengo astean juginean bilera harta Heráclito bilera, dan eta biok. Cuando yo empecé, las ikastolas eran clandestinas y entonces cuando empecé yo de pequeñita nosotros íbamos con el taburete en el que nos íbamos a sentar a casa de un compañero de clase y cada 15 días estábamos en una casa diferente. O sea que era un tipo de escuela muy raro. Y yo creo que era un tipo de escuela tan raro y tan poco, ¿cómo te diría? Tan poco organizado en cierto sentido, que aunque podría haber sido muy peligroso, imagino que los padres que nos estaban enviando allí tendrían sus serias preocupaciones, al final resultaba ser un entorno en el que era muy fácil cuestionar las cosas, porque había muchas cosas que obviamente se cuestionaban, ¿no? Nosotros teníamos que ir a hacer los exámenes a las escuelas públicas, había cosas que había que decir en la escuela pública, pero que no era necesariamente lo que habíamos estudiado en clase, y además teníamos un profesorado que estaba tremendamente motivado, porque no estaba, o sea, estaba jugándosela de alguna manera, estaba escogiendo una carrera profesional que era una especie de locura y era gente muy, muy motivada. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo que las primeras veces que pudimos tener clases, o sea, clases físicas donde había mesitas, pues ya entonces, que esto son hace ya bastantes años, nuestras mesitas eran como pequeños quesitos y nos íbamos moviendo de mesa según lo que quisiéramos estudiar, que es una cosa que resulta ser, he oído que es un método muy moderno de estudio, pero nosotros ya lo hacíamos. Nosotros no teníamos libros de texto, porque no había libros de texto en euskera. Entonces había muchas cosas que yo creo que hacían el entorno educativo muy especial, y si tú eras un niño muy curioso, pues de manera natural yo creo que hacía que fuera fácil alimentar la curiosidad. Pequeña, no me acuerdo queriendo ser científica, sí que me acuerdo levantando piedras de un río y ver qué bichos había debajo, gusanos y culebras, cosas de esas, jugar con lagartijas. Pero así en plan de voy a, no sé, jugar con un microscopio o... no, eso fue más tarde pues cosas que te empiezan a gustar y que eliges. O sea, no puedo decir que haya tenido una vocación desde chiquitina de que voy a hacer una cosa, no. Cuando acabé, que fue de los primeros años que hubo, había COU y había después la selectividad. Y yo le dije a mi padre, a mí me gustaba hacer, me gustaban los barcos, los aviones
y los animales. Entonces era como ingeniería aeronáutica, naval o veterinaria. Y mi padre me dijo, lo que quieras, pero no tenemos dinero para que te vayas fuera, o sea que elige algo de aquí. Y lo más parecido que yo creía entonces que era animales era biología. No sabía lo que era biología, pero bueno, como a todo el mundo imagino que le sonará a bichitos, animales, cosas, y entonces pues fue biología. Y luego, después de hacer la carrera, te das cuenta que encima te gusta, o sea que eso fue pues mucho, una buena suerte. Sí, a mí lo que más me gusta de la ciencia es cuando uno, por ejemplo, hace un experimento y el experimento hace algo que no esperas, algo que a lo mejor estabas buscando y no sabías muy bien cómo hacer y de repente lo ves delante de ti en la pantalla del ordenador con las medidas y dices, eso de verdad es la ciencia. Yo quería ser embajador. Yo no tenía una especial predilección científica. Me gustaban muchísimas cosas en el colegio, me gustaba la historia, me gustaba la ciencia, me gustaba la literatura, me gustaba un poco todo. Sí que tuve una mala experiencia con el quimicefa cuando era pequeño. En casa de un amigo con el quimicefa se nos dio por hacer una reacción allí que venía en las instrucciones, pero le pusimos el tapón al vaso de precipitados. Entonces, bueno, su madre no quedó muy contenta cuando vio la mancha que había en el techo de la habitación después de la explosión. Pero bueno, esas cosas pasan. No volví a su casa por unos cuantos meses y se solucionó todo. Pintaron la habitación. Cuando tenía 8 años, 9 años, los compañeros de clase me llamaban la calculadora, porque cada vez que había que hacer un ejercicio terminaba 5 minutos antes que el resto. El estudiar ingeniería fue un cambio radical en mi vida, porque desde aquel instante yo tenía que estudiar mucho todos los días, de lunes a sábado. Uno no es consciente de que no estudia, en mi caso, hasta que empecé a estudiar ingeniería, porque los 6 años que estudio ingeniería he estudiado 50.000 veces más que todo lo que haya podido estudiar el resto de mi vida. Y me surgió la oportunidad de empezar como becario en un centro tecnológico. La verdad, a mí se me abrieron los ojos porque veía una oportunidad como empezar a desarrollar mi carrera profesional sin la presión que supone ir en una empresa donde ya desde el primer día tienes que empezar a producir en la cadena productiva de la empresa. En cambio, empezar como becario en un centro tecnológico, la verdad, era una oportunidad muy interesante porque sin esa presión de resultados inmediatos empiezas a crearte, digamos, un poco tu ámbito de desarrollo profesional. Entonces, a partir de ese punto, casi por casualidad, pero bueno, una casualidad buscada por mí, empecé a desarrollar mi carrera profesional en el ámbito de la investigación aplicada a la fabricación sostenible y eficiente. Yo creo que el hecho de investigar es inherente al ser humano. Nuestros ancestros eran investigadores y posiblemente los que fueron seleccionados por esa presión natural fueron aquellos que tenían inquietudes, que tenían ganas de saber, que tenían ganas de investigar, es decir, de dónde está la bestia que me puede comer, dónde pueden estar nuevos alimentos, y fueron aquellos genes los que fueron seleccionados y de hecho prácticamente casi todos somos investigadores. Tenemos cierto carácter investigador. O sea, a algunos nos gusta saber lo que no sabemos de la progresión del cáncer, a otros les gusta saber de las estrellas y a otros les gustará saber la vida privada de las celebridades. Pero todos tenemos cierto instinto de saber lo que está oculto. Ya sabéis que la mayoría de los cuerpos del sistema solar están todos en un plano, que es casi el plano de la órbita terrestre. Yo creo que fue allá por el año 1969 cuando acontecieron dos hechos. Por una parte, mi madre veía todas las noches
de invierno, a través de la ventana de la cocina, un conjunto de estrellas que se repetía periódicamente, como digo, todas las noches de invierno, ¿verdad? Eran las estrellas de la constelación de Orión. Y ella se preguntaba a qué distancias estarían estas estrellas, de qué estarían hechas. Y yo recuerdo que rápidamente, para intentar responderle, fui a la biblioteca de mi padre, cogí un libro, miré una enciclopedia e intenté dar una respuesta. Pero la curiosidad me llevó a más y seguí explorando. Y luego también, en aquel mismo año, aconteció otro hecho importante, que fue la llegada del hombre a la Luna. Esto me marcó fuertemente. Tengo la percepción de ir por la calle Alameda Urquijo de Bilbao y en aquel momento, en aquella época, las televisiones eran en blanco y negro, muy pocos hogares las tenían, y entonces recuerdo a la gente arremolinada frente a una tienda que vendía televisores viendo a esa mancha difusa blanca dando sus primeros saltos por la Luna, ¿no? Me atrajo tanto aquello, y junto con lo que ya había vivido con la curiosidad de mi madre, pues que decidí empezar a hacer prospección científica. Mi afición me llevaba, por la astronomía, me llevaba a observar constantemente cualquier fenómeno con los pequeños telescopios, y recuerdo una anécdota interesante en el año 1973 que fui con un compañero, nos fuimos al Monte Umbe a observar con el telescopio de 20 centímetros recién construido a las 2 de la madrugada, y estando en medio habiendo aparcado por allí el coche, en medio de casi de un bosque entre árboles, pues apareció la silueta de 2 capas y 2 tricornios, y era la Guardia Civil que había aparecido. Habían visto un coche aparcar por aquella zona y aparecieron. Os podéis imaginar la reacción al ver a 2 jóvenes con un tubo mirando para el cielo. Bueno, se acercaron, nos preguntaron qué estábamos haciendo y les dijimos que observar Júpiter. Miraron, vieron Júpiter y se quedaron extrañados de ver al planeta, ¿no? Cuando decidí estudiar, todo el mundo me apoyaba. De hecho, en casa, en la época en la que yo estaba estudiando, mis padres, por ejemplo, no habían podido estudiar. Los dos tenían que estar trabajando a los 13 años, levantándose a las 6 de la mañana. Entonces estaba muy claro en casa que teníamos que estudiar. Primero era estudiar y luego ya hacer lo que queráis, pero primero que teníamos que tener una educación. Entonces eso estaba muy claro, lo de los estudios. El ser investigadora ya depende de si tienes o no un sueldo. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, cuando acabé biología, todo el mundo me decía, ¿y eso para qué sirve? Y la verdad es que yo tampoco tenía muy claro de para qué sirve, porque yo estaba haciendo una tesis en el laboratorio o una tesina y yo misma me daba cuenta, pues estás trabajando con un limaco, una glándula digestiva. En aquella época tendría 18 o 19 años, o sea que si te preguntan para qué sirve la glándula digestiva del limaco, pues francamente, no sé, no sabía entonces para qué. Ahora sí, ahora me doy cuenta cuando me tomo un antiácido que la glándula digestiva del limaco y de los ratones que yo estaba trabajando en aquella época sirve para eso, para que yo ahora no tenga acidez de estómago. Hola, vengo con la tele. Otra vez, sí. Pero esta vez hay más gente. Bueno, pero muchos más. Yo nací en Madrid, pero cuando era muy pequeño mis padres se trasladaron a Santiago de Compostela y allí nos fuimos. Y estudié en Santiago de Compostela, pues estudié el colegio, estudié la universidad, hice el doctorado allí también. Y cuando terminé el doctorado me fui a Inglaterra, a la Universidad de Cambridge, por casi 4 años. Luego estuve un par de años trabajando en Italia para el Consejo de Investigaciones Científicas italiano, en Bolonia, por un par de años. Y luego pues, conseguí una plaza de profesor en la Universidad de Leeds, en el norte de Inglaterra. Allí estuve solamente un año porque me llegó una buena oferta de aquí de Nanogune y de Ikerbasque, y bueno, decidí cambiar y venirme para aquí. ¿Qué tal tu estancia en San Diego? Pues el método de trabajo es muy distinto, ¿no? No sé, trabajan de una manera muy intensa, muchas horas al día, de una manera muy individual, no sé. Sí. Aquí trabajamos más en equipo, yo creo. Bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí, pero está bien verlo, por lo menos. Sí. O sea, así podemos comparar, ¿no? Sí, sí. Y aprender, quizás. Y tú has estado por ahí, ¿no? Sí, yo estuve en New Jersey, sí, pero también poco tiempo. Así que, pero me gustó mucho, la verdad, fue una buena experiencia. Luego no fui a trabajar allí porque me salió una oferta mejor por aquí. Más cerca, sí. Sí, bueno, creo que profesionalmente era mejor, pero no me hubiese importado, la verdad. Por unos años yo creo que hubiese estado bien. Y siempre es esta idea de, bueno, qué pasa en Estados Unidos, como referente, ¿no? Que creo que o sea, hay que ir, verlo y así poder ver cuánto hay de verdad en el mito. Sí. No es que solo ellos tengan lo mejor, pero yo creo que sí que tienen cosas
se pueden traer ideas, ¿no? También para aquí. Sí, yo creo que trabajan mucho, tienen muy claro lo que quieren conseguir y tienen mucha más financiación de la que a veces la gente cree. O sea, tienen mucho dinero y eso se nota. Luego, otra cosa que a mí me hacía gracia es que allí la gente, si tú les dices que estás haciendo el doctorado, que estás en investigación, te valoran mucho, ¿no? Como, ostra, sí, tú vas a ser el que va a desarrollar las memorias del futuro, los microchips del futuro. Y aquí, sin embargo, yo creo que todavía nos falta un poco... Sí, nadie te valora profesionalmente y socialmente, ¿no? Igual es nuestra culpa también, no lo sé. Igual hay que divulgar un poquito más, no lo sé. Sí, es verdad. Pero también es verdad que, o sea, que si no hay una educación científica y la gente no entiende qué es lo que hacemos, es casi imposible, porque aunque divulguemos luego no... Pero bueno, está cambiando esto, así que... Bueno, esperemos. Poco a poco, ¿no? A ver, me dice Lander que quieren ver Alex Oscoz y esto es un vídeo completo en feeds. ¿Un vídeo completo? Sí, entonces les he dicho que se lo subo... ¿El vídeo o el feeds completo? El feeds completo, que quieren analizar fotograma a fotograma para ver si hay algún desplazamiento en la imagen. Después del periplo de 7 años en Almería, en el Observatorio de Calar Alto, pues obtuve una plaza en la universidad y entonces empecé a trabajar en otras áreas más cercanas a la ingeniería, pero simultáneamente pues no quería dejar lo que yo estaba, lo que era mi vocación realmente, el mundo de la astrofísica y de los planetas, que era sobre lo que yo había hecho mi tesis doctoral. Y entonces pues introduje un grupo, empezamos a formar un grupo de investigación en la Universidad del País Vasco, el primer grupo, creo yo, que ha existido en España de ciencias planetarias, que era algo no muy habitual, porque la mayoría de la gente que se dedicaba a la astrofísica trabajaba con estrellas, galaxias, nebulosas y demás, ¿no? Y mira por dónde, en el año 1990 se produjo un evento en el planeta Saturno, un evento que yo había estudiado justamente y había sido la primera tesis que se había hecho sobre este fenómeno, que yo bauticé como grandes manchas blancas de este planeta, un fenómeno que son en realidad unas gigantescas tormentas que circulan todo el planeta, todo Saturno, y que habíamos hecho una predicción de que si podían ser aproximadamente una cada año de Saturno, que dura 30 años, pues se podía producir una en el entorno del año 90. Y aquel estudio pues tuvo una alta repercusión, lo mandamos y muy bien, sin saber la importancia que esto tenía a la revista Nature, y mira por dónde la revista Nature le dio no solamente la portada, sino que admitió que fuera un artículo, que es algo muy raro en física, y entonces, pues bueno, aquello fue un boom. Inmediatamente me empezaron a llamar medios de comunicación de todo el mundo, el National Geographic, el New York Times. Ángel, Antonio, Bernaich, si me acompañáis para planificar los ensayos para mañana. Mañana nos toca madrugón, como hoy y como pasado. Esta es una versión de máquina en la que hicimos ensayos inicialmente con una configuración lineal de los patines. Entonces a la empresa le propusimos cambiar la arquitectura de la máquina, entonces la acaban de montar. Entonces mañana nos va a tocar hacer la validación experimental del cambio de arquitectura. Mi actividad investigadora se centra en el ámbito de la fabricación en general. Todo lo relacionado con la fabricación, desde la concepción de los propios productos hasta la fabricación de los mismos y después el ciclo de vida, la fase de uso de dichos productos. O sea, aquí en nuestro entorno tenemos una gran tradición en el ámbito de la fabricación, sobre todo de bienes de equipo, de maquinaria. Entonces, mi investigación se centra en que toda esa fabricación relacionada sobre todo con la transformación de materiales y bienes de equipo, lo hagamos de manera eficiente y sostenible, que fabriquemos maquinaria de elevado valor añadido con un mínimo consumo de recursos y que después también esa maquinaria, esos medios productivos sean eficientes en su fase de uso. Kontabe, instituto batean lanean hasi hasiko zara o nola da kontua? Ez, bigarren hezkuntzako leheno kap zana. Bai, hori bai, master hori egiten ari zarela, kapa. Bai, ez hori da. Bai, baina hori ez da, baina esaten zenean irakasten hasteko asmoa zen eukala, oze? Ez dala, irakaskuntzako, bigarren hezkuntzako irakaskuntzako hori. Eskatzen dizkiete praktikak egitea. Ah,
Yo tenía estas fantasías, como hay gente que tiene fantasías de ser estrella de rock, por ejemplo, y esto es verdad. Yo en la carrera tenía estas fantasías de cómo será estudiar en MIT. ¿No? Yo me imaginaba unas aulas pues como las que había en las universidades grandes, entonces aulas de 500 alumnos, y mi fantasía era ir allí a estudiar, una fantasía totalmente loca. Y una chiripa que sucedió fue que el último año de la carrera vino un profesor, Pello Salaburu, que acabó siendo rector de la universidad, que venía de hacer una estancia en MIT. Y él vino a enseñar las cosas que se hacían allí. Y fue a través de Pello que él me sugirió, ¿por qué no vas a MIT a estudiar? Ensalada, vaina. A ver, zer da paella. Pentsatu dut zala, mira, etorri ikusi hau. Paella plantxan. Pentsatu dut paella plantxan, Sara, baina paella zenik plantxan izan. Zer da? Arraina izango da. Ah, bai? Cae a la plancha. Todas las cosas que nosotros estudiamos suceden en mentes de personas bilingües. En realidad es un grupo que intenta descubrir todo lo que podamos sobre el lenguaje. Lo que pasa que, dado que estamos trabajando en un lugar donde las personas que estudiamos conocen al menos 2 lenguas, a veces más, por eso le llamamos la mente bilingüe, porque hay siempre este ángulo que añade el bilingüismo, ¿no? Nanogune es un centro de investigación en nanociencia. La nanociencia es la parte de la ciencia que estudia las propiedades nanométricas. Y nanométricos son algo un poco más grande que un átomo. Aquí no hacemos física atómica, que iría pues, a mirar cómo es un átomo, qué pasa dentro de un átomo. Tenemos sistemas que son pues, de 10, 100, 1000 átomos. ¿Y por qué esos son interesantes? Bueno, son interesantes porque en ese rango de dimensiones hay muchas propiedades de la materia, propiedades químicas, propiedades físicas, propiedades biológicas, que son nuevas, que simplemente no ocurren cuando tenemos trillones de átomos, sino que al tener solamente unos pocos hay ciertas cosas nuevas que surgen. Pues un ejemplo típico es que la nanociencia nos puede parecer algo que está muy lejos de nosotros, pero cada transistor dentro de un chip de Intel es nanométrico. Te voy a medir esto primeramente. A ver, es 56, pero sujetas aquí, perfecto. La vida del investigador no es un camino de rosas, como ningún trabajo creativo lo es. Para no perjudicar a la... Cuando la gente viene a trabajar conmigo y me dicen que quieren hacer investigación, les digo, si vas a hacer investigación tienes que saber que cuanto más sepas, te va a dar la sensación de que sabes menos. Y tú tienes que saber vivir con esa sensación. Si tú no puedes vivir con la incerteza, tú no puedes hacer investigación. Entonces, creo que en la educación también hay que moverse un poco. Claro que quieres enseñar unos contenidos, pero si lo que quieres es crear investigadores, lo que tú tienes que transmitir es que sobre todo quedan misterios, ¿no? Y que si tú tienes que conocer cosas es para poder resolver esos misterios que quedan. Y que esos misterios los puedes encontrar desde el primer momento que te expones a un campo. Yo pienso que las cosas en realidad son así. Buenas. Muy buenas. Vamos. El cáncer es una enfermedad asocial, así tal cual. ¿Y qué es una enfermedad social? Bueno, pues nuestro cuerpo, al fin y al cabo, no son otra cosa que células. Está compuesto totalmente por células. Y esas células viven en sociedad, tal como nosotros vivimos en sociedad. Y nosotros en la sociedad pues, tenemos unos derechos y tenemos unas obligaciones. Pues esas células lo mismo. Tienen que comportarse de una forma compenetrada. Pues hay un momento determinado que una de esas células deja de ser social, se vuelve asocial. Dice, yo ahora no os voy a hacer ni caso. Pues por la razón que sea, que hay diversas, algunas las conocemos, otras no las conocemos, una de esas se vuelve asocial. Y salta todos los controles, empieza a crecer y eso es lo que normalmente se le suele llamar tumor. Ese tumor puede ser benigno, podemos quitarlo y no pasa nada, o puede ser maligno y puede ir invadiendo todo nuestro cuerpo y rompiendo destruyendo todo lo que encuentra a su alrededor. Incluso algunas células de ese tumor pueden ir a otra parte del cuerpo y destruir totalmente. Eso es lo que se llama metástasis.
Yo soy una persona absolutamente curiosa, muy curiosa, me gusta todo y de hecho duermo muy poco porque me gusta mucho leer e informarme de todos los ámbitos. Cuando le digo a mi hijo que es biólogo hablar de biología, pues le atiendo, le escucho con atención porque bueno, pues me gusta también el mundo de la biología. En fin, yo tengo curiosidad por todas las cosas, de manera que puedo decir que soy un gran afortunado por haber podido trabajar en lo que me gusta, y a mí lo que más me gusta de la ciencia es la pasión, la vocación. Ver cuando alguien está investigando en algo y se mete a fondo en el tema, lo vive, se lleva el problema a casa, lo reflexiona porque quiere dar una respuesta a esa curiosidad. Yo lo que hago aquí, fundamentalmente, como el 90% de los científicos de este país, es intentar conseguir financiación para poder hacer algo científico o para poder investigar los trabajos que deberían hacer, las tesis, las tesinas, seguir estando al día. La mayoría de los científicos estamos usando una cantidad de tiempo increíble en escribir peticiones de proyectos. Y te dan algunas o no te las dan, pero lo que está claro es que para hacer un trabajo bueno hace falta dinero. O sea, si alguien dice que los científicos pueden trabajar porque sí, o sea, que no hace falta mucho dinero, porque además, como era eso de que el hambre agudiza el ingenio, pues no, señor, el hambre no agudiza el ingenio, hace a la gente más pequeña y anémica. Si estás comiendo bien es cuando puedes trabajar bien. Yo ayer tuve comunión. ¿Dónde? En Anzula. Al niño que estaba haciendo la comunión al lado le regalaron un iPad. Un iPad. No, ahora son así. Una Nintendo. Portátil, esas cosas. No sé, yo no entiendo cómo a un niño de 9 años se le puede regalar un iPad. Encima, estoy convencido que sería el de 64 gigas con 3G. Sí. Mi hijo también tiene ya una tablet, ¿eh? O sea, no. Sí. A nosotros los científicos nos toca, es parte de nuestro trabajo, acercar nuestro trabajo, nuestros descubrimientos, nuestros desarrollos a la sociedad. A mí no me gusta ese discurso de no nos entienden. Como bien dijo Einstein, cuando uno domina bien una materia, es capaz de explicarlo de manera sencilla. La divulgación es parte de nuestro trabajo. Okay, let's do this. Sorry for the mess, guys. Okay, start. Hi everyone, I'm Luca Pietrobon, ESR 14, a PhD student at Nanogune in Spain. Los científicos estamos aislados por nuestra culpa. La ciencia es una actividad relativamente solitaria y que no favorece esa exposición a la sociedad como tal. Yo creo que si salimos a la calle y preguntamos, diga usted el nombre de un científico, nadie nos sabe decir ninguno, o uno o dos por lo menos, nos dirían como máximo, cuando seguramente la alineación de ciertos equipos de fútbol se la sepan de memoria. Entonces creo que es eso, es simplemente un desconocimiento, o sea, no conocemos científicos, son personas enormemente aisladas de la sociedad y eso no creo que sea bueno. Bueno, vamos a ver cómo está ese telescopio solar, a ver si la placa está hecha para contar. Hay una falsa percepción probablemente de lo que hace un científico. En general, un científico, o al menos un profesor universitario, tiene otras tareas, tiene que dar clases, tiene unas tareas docentes, tiene muchas tareas de gestión, más de las que a veces se piensa, y la ciencia pues es una parcela más. Es difícil para la sociedad en general entender lo que hace un científico porque no es habitual hablar de eso. Es más, incluso la ciencia muchas veces se percibe como algo que no es cultural y por lo tanto es mucho más atractivo en general para la sociedad pues, acercarse a un músico o a un literato que a un científico. Nos reservan unos sitios, ¿no? Sí. Ayer le dije a Marijose. Sí. No sé si es suficiente. Las dos primeras filas de la sala de grados las tenemos nosotros. Vale. Las tenemos.
Muy bien. He estado velando también porque la vamos a proponer como honoris causa. Que el trabajo del científico está muy bien valorado por parte de la sociedad. El problema es que quizás estamos lejos de la sociedad. Normalmente si vas por la calle, preguntas a la gente, incluso cuando empiezas a relacionarte con alguien y surge la pregunta de en qué trabajas, la gente sí suele tener un halo de fascinación, de qué cosa más bonita por el bien de la sociedad. Pero por otra parte hay mucho desconocimiento, culpa en parte de nuestra. Nos metemos mucho, también nos creemos el ombligo del mundo, que también deberíamos de hacer autocrítica, y no tenemos esa costumbre de intentar explicar las cosas, de intentar acercarnos a la sociedad, con lo cual a veces queda como, ay, qué cosa más bonita que hacéis por la sociedad, pero en realidad, ¿sabes lo que estamos haciendo? He ido a explicarte, a decirte lo que estamos haciendo, lo que podemos conseguir con estas investigaciones. Sí, la conciencia medioambiental va a ir creciendo y va a haber un aspecto que empuje, apoye esa conciencia, porque al final la conciencia medioambiental se va a solapar con la conciencia económica. El ahorrar en consumo, el ahorrar en energía, el ahorrar en desechos, al final va a suponer también un ahorro de costes. Lo habrá etiquetado automáticamente con el Staber. Ello implica un 20% de error. Bueno, pero hay un 80% de fiabilidad. Datorren asteazkenean, hori da gure egungoria. Imagínate que hacemos un modelo matemático y cogemos a todos los investigadores que hay en el mundo y un estereotipo sería escoger del tipo el token más frecuente. Pues a mí me sorprendería que el token más frecuente no sea desde luego un hombre. Lo va a ser. Que será bastante mayor, probablemente también será cierto. La bata blanca ya no estoy muy segura, pero no andará lejos de salir. O sea que, en el fondo, o sea, una cosa es que no nos guste que la gente tenga este estereotipo, pero creo que no nos gusta, a mí al menos, porque me gustaría vivir en un mundo y en un momento histórico donde no fuera cierto. No solo el selenio, sino que los compuestos de selenio que neutralizan el mercurio. De hecho, lo han tratado en larvitas de pez cebra y ves que el mercurio sale fuera del pez cebra, ¿no? La gente también tiene que tener en cuenta que ahora se come mejor y más también que antes. Hay que tener en cuenta que antes la gente moría de fibres de Malta, pero había enfermedades que podían hacer los niños, por ejemplo, un niño pequeño de una diarrea se te muere en 2 días. Ahora hay cantidad de tratamientos, los productos están mucho mejor tratados, hay mayor concienciación, las madres también saben cómo tratar a los niños y entonces la gente vive muchos más años y vive mejor. Creo que el conocimiento científico me aporta muchas veces preguntarme por qué son las cosas. La mayor parte de las veces no entiendo por qué. O sea, son temas que para mí son totalmente desconocidos. O sea, hay muchísimas cosas de las que no sé nada. Pero me gusta al menos tener la sensación de que me puedo preguntar por qué. No puede ser que no entendamos cómo funciona un GPS. No puede ser que no entendamos cómo funciona un teléfono móvil. Esas son cosas que están hoy en día y que están... Todos los chavales lo tienen. No sé muy bien por qué pasa. Creo que se han acumulado décadas y décadas de aversión hacia la ciencia, de que una persona media tiene aversión a la ciencia. Lo primero que te dicen es que las matemáticas son horribles, la física es incomprensible, sin darnos cuenta de que esa física, esas matemáticas, esa química nos están explicando por qué estamos aquí, qué es lo que hacemos y cómo evoluciona la sociedad hoy en día. Es que el hígado tiene un problema, vienen las cúferas y se lo comen todo. Ya, sí. Los macrófagos. Los macrófagos. Yeah. Pero yo lo que digo es, si el macrófago se lo come, es que se lo ha comido, es decir, lo digiere. Ya, desaparece. Sí, sí, ¿no? Aquí se mantiene. Y aquí lo que se ve es que la célula lo ha internalizado. Sí, sí, y se ha puesto verde, lo ha expresado. Sí. La cura del cáncer yo creo que cada vez está más cerca, eso es cierto. También es cierto que últimamente se ha avanzado mucho en el diagnóstico. No tanto en la cura.
seguimos con los mismos tratamientos que teníamos hace muchos años. Pero es cierto que últimamente hay fármacos que en breve saldrán. Hay una gran cantidad de fármacos que se están haciendo pruebas y van a tener la aprobación dentro de pocos años de las diferentes agencias. Pero principalmente hemos avanzado en el diagnóstico, es decir, hemos sido capaces de detectar mucho antes los tumores. Y cuanto antes se detecta el tumor es más fácil de extirparlo. Incluso podemos llegar a detectar un tumor antes de que haya producido la metástasis, que en la mayoría de los casos es el proceso más letal. En todo eso hemos avanzado mucho. El conocimiento científico es importante porque lo contrario del conocimiento científico es el dogma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Volver a los dioses, el dios fuego, el dios trueno y el dios no sé qué? ¿O te vas a dar cuenta de cómo funcionan las cosas y vas a intentar utilizarlas, evidentemente, en tu provecho? O sea, el conocimiento científico, en mi opinión, lo único que quiere decir es que tienes unas bases para lo que estás haciendo. O sea, que cuando haces algo o dices algo, cuando alguien te dice tómate una aspirina o te puedes comer este pescado, o si lo dejas congelado durante 3 meses va a estar igual de calidad que al principio, es porque lo has mirado antes y sabes que eso va a ser así. No porque de repente se te ocurra que no, es que si te comes esto te va a pasar no sé qué. A ver, los datos, ¿dónde están los datos? Yo creo que el conocimiento científico en la sociedad es fundamental. Primero, bueno, porque de alguna manera satisface nuestras necesidades, explica el por qué funcionan las cosas, pero sobre todo yo creo porque nos libera de creencias, de dogmas, de misticismos, de pseudociencias, que a lo largo de la historia de la humanidad se han utilizado sistemáticamente muchas veces por entes manipuladores para controlar a las sociedades. Nos hace más democráticos porque nos forja un criterio, nos forja conciencia ante problemas que pueden ser de opinión y ante los cuales pues, vamos a tener una formación adecuada. De manera que yo creo que el conocimiento científico es tan trascendente o más trascendente casi que el conocimiento cultural en muchos casos, porque necesitamos tener opinión para poder ser más libres. Cuanto más información tienen todos los ciudadanos en la sociedad, y va incluido el conocimiento científico, aunque no solo, creo que más herramientas tienen esos ciudadanos para comportarse como ciudadanos. Entonces, ejemplos, por ejemplo, decidir si la homosexualidad es una patología o no lo es. Bueno, la ciencia nunca te va a dar criterios morales, pero te puede decir si un supuesto hecho sobre el que se basa una visión moral del mundo es cierto o es falso. Yo creo que ejemplos de estos en los últimos siglos hemos tenido muchos. Sobre la igualdad de las diferentes supuestas razas humanas, esto había una supuesta ciencia en la que se basaba. Bueno, si seguimos investigando vemos que eso no es así. Y yo pienso que cuanto más sepamos sobre cómo es el mundo, creo que seremos capaces de tener sociedades más justas. A mí me parece que el principal motivo para mí es ese, no es un motivo de que vamos a ser más ricos, que probablemente también, no es que vamos a vivir más años, es que el rato que vamos a vivir en sociedades más justas. Estoy convencida de esto.